Y es que el bloque de seguridad integrado por los militares y los policías bajo el liderazgo del actual régimen hizo duras críticas en contra de la Corte Constitucional por declarar inconstitucional el estado de excepción en 7 provincias y en el cantón Ponce Enríquez de la provincia de La Azuay, en donde las bandas terroristas mantienen atemorizados a los habitantes de estas regiones. Y es que han intervenido los militares y policías en estos sectores y han logrado disminuir las muertes violentas. Sobre este tema conversaremos con nuestro invitado, el doctor Mauro Andino, especializado en temas constitucionales. Muchísimas gracias, doctor, por atender esta conversación con Noticias Oromar. Y frente a estos resultados favorables que se están experimentando en nuestro país, ¿cree que la Corte Constitucional debe revisar la decisión de la declaratoria, de la anulación de la declaratoria de emergencia, habiéndola declarado inconstitucional? Bienvenido, doctor. Muy buenos días, estimado Pedro. Gracias por la invitación. Un saludo para toda la audiencia. Lo que debemos considerar es que un decreto de estado de excepción tiene como objetivo limitar ciertos derechos constitucionales, por ejemplo, la inviolabilidad de domicilio o la inviolabilidad de correspondencia, que eran los 2 derechos puntualmente que querían ser suspendidos temporalmente en los territorios que usted ha descrito por parte del presidente de la República. Ahora bien, para llegar a la suspensión de esos derechos, usted debe, por un lado, como presidente, describir los hechos en los cuales usted fundamenta el por qué quiere recurrir a una herramienta extraordinaria, no ordinaria, como es el estado de excepción, para poder recuperar el orden público, la paz social, pero no basta únicamente con que usted describa esos hechos, por ejemplo, datos estadísticos sobre homicidios, femicidios, violaciones, extorsiones, secuestros, etcétera, sino que a su vez esos hechos tienen que encauzarse, tienen que conectarse, tienen que justificarse con la causal que usted invoca. Y ahí es donde el presidente de la República comete una equivocación y la Corte Constitucional se lo dice en el dictamen. Porque si bien la Corte reconoce la gravedad de la situación y los lamentables hechos de violencia que se siguen suscitando en esas provincias, la Corte le dice, usted invoca mal la causal porque usted invoca la causal de conflicto armado no internacional, denominado por el derecho internacional humanitario y por la jurisprudencia de la Corte Constitucional por sus siglas como CANI, conflicto armado no internacional. Doctor, eso es lo que la Corte le critica y por eso, cierro con esto, la Corte le declara inconstitucional el decreto de estado de excepción. Pero no se pudo entonces afinar el documento para plantear bien la causal que permita la declaratoria o que se mantenga la declaratoria de emergencia focalizada en las provincias y en las regiones que ya pensamos. Ahora, con esta crítica que hizo el bloque de seguridad o con este exhorto que hizo el bloque de seguridad, ¿la Corte Constitucional pudiera revisar la declaratoria de emergencia para nuevamente ponerla en vigencia? No, Pedro, eso no se puede porque, como usted bien lo acaba de describir, se trata de una crítica, se trata de un exhorto. Eso es un pedido informal, es una opinión, es un criterio que jurídicamente no influye en la decisión de la Corte. Reitero, la Corte Constitucional lo que cuestiona y por lo cual declara inconstitucional el decreto de estado de excepción es por la causal que invoca el presidente y le dice, usted no ha justificado, usted ha hecho mal, en pocas palabras, el decreto de estado de excepción, porque usted está invocando una causal que no se justifica con los eventos que usted está describiendo. Y por ejemplo, el conflicto armado no internacional tiene determinadas características que la propia jurisprudencia internacional y de la Corte Constitucional así lo han recogido. Por ejemplo, que si usted decreta y declara que hay un conflicto armado no internacional, usted tiene que justificar, por ejemplo, que existe un parámetro de organización, dice la Corte, de los grupos terroristas. Por ejemplo, la existencia de una estructura de mando oficial. Por ejemplo, que tengan cuarteles generales, pero cuarteles generales claramente establecidos e identificados. Que exista distribución de roles y de responsabilidades, que exista entrenamiento militar, que usen uniformes esos grupos
terroristas, y que existan también, por ejemplo, procesos disciplinarios internos en esos grupos terroristas, porque vienen a ser grupos armados, no estatales, o parámetros de intensidad, por ejemplo, que tengan el control absoluto de ciertos territorios del Estado o del país, o que se celebren acuerdos, por ejemplo, para cesar el fuego, para llegar a cierta paz o neutralidad temporal. Y eso, evidentemente, no logra justificar el gobierno. Por ejemplo, si es que habría invocado grave conmoción interna, probablemente habría tenido más éxito el estado de excepción. Pero como invoca mala causal y no logra justificar, pero también, la doctor, Corte tiene que actuar en derecho. La Corte Constitucional creo que se contradice. Por un lado, niega o anula el estado de excepción planteado, y por otro sostiene que efectivamente consideran que existen altos índices de violencia y que no desconocen. Pero si estamos en un país o uno de los países con más altos índices de violencia, entonces lo más evidente es que también deban apoyar esta causa, esta guerra interna que estamos enfrentando. No solamente dejar a los militares, a los policías que están arriesgando sus vidas, sino que también hay que mojar el poncho por parte de los miembros o de los jueces que forman parte de la Corte Constitucional, doctor. Mire, Pedro, le hablo incluso como hijo de madre policía de tropa de 31 años que estuvo en la institución policial, mi madre que en paz descanse. Sin duda yo coincido con usted en que hay que respaldar el trabajo de la Policía Nacional y de las propias Fuerzas Armadas. Todos coincidimos en que estamos viviendo un escenario de violencia exacerbada, focalizada principalmente en determinadas provincias de la costa. Eso es indiscutible. El asunto es que no se le puede echar la culpa a la Corte Constitucional si es que el gobierno hace mal la tarea. Eso es lo que debemos entender. En un Estado constitucional de derechos y de justicia, y en cualquier régimen democrático del mundo, existe un órgano que debe controlar este tipo de herramientas que se usan de manera extraordinaria, porque yo entiendo su preocupación y, si cabe la expresión, la desesperación. No es mi preocupación, sino de la de los ecuatorianos, porque creo que todos coinciden en que yo me incluyo, Pedro, de aportar, yo me incluyo, Pedro, de respaldar. Pero créame, Pedro, si es que se decreta un estado de excepción, y si es que lo que debería hacer la Corte no es una revisión, una verificación jurídica, sino únicamente ampararse en que debemos apoyar como Corte y no revisar jurídicamente, eso puede abrir la puerta para que el día de mañana cualquiera, como presidente o presidenta, decrete un estado de excepción y pretenda imponer esta herramienta sin que justifique jurídicamente la necesidad, sin que invoque hechos concretos que se puedan conectar con la causal determinada. Pero algo importante, Pedro, yo le había dicho que lo que buscaba el presidente era limitar dos derechos: la inviolabilidad de correspondencia, pero fundamentalmente la inviolabilidad de domicilio. Claro. ¿Qué significa suspender la inviolabilidad de domicilio? Claro. Para que la gente nos entienda. Que la policía o las Fuerzas Armadas puedan entrar a las viviendas, hacer allanamientos y puedan, por ejemplo, llevarse detenidos a delincuentes, puedan hacer requisas. Claro. Y ese es el problema, doctor. Discúlpeme que lo interrumpa, pero mire usted, los limita terriblemente a los militares y los policías. No, Pedro, ¿cómo van a intervenir ellos? ¿Cómo van a hacer allanamientos a través de procesos si no tienen una orden judicial? A eso quería llegar, Pedro. Si es que se habría dado paso al decreto de estado de excepción, no transforma la realidad actual, porque sí pueden allanar los domicilios, y la Corte le dice al presidente, según lo disponen los artículos 580, 581, 582 del Código Orgánico Integral Penal, más conocido como COIP. Por ejemplo, si es que se conoce que un privado de la libertad, como alias Fito, que tiene una sentencia ejecutoriada, está escondido en una vivienda, evidentemente pueden allanar esa vivienda. Si es que, por ejemplo, se conoce que en una vivienda se está preparando el cometimiento de un delito, evidentemente se puede allanar esa vivienda porque las investigaciones así lo determinan. Y obvio, en determinados casos, y si existe una equivocación en ese allanamiento, la Fiscalía debe pedir la autorización al juez
de manera verbal, ni siquiera es de manera escrita. Y el juez también puede otorgar el allanamiento a través de cualquier vía. Es decir, puede ser un proceso expedito, pero algo importante. Cuando usted allana, Pedro, y eso es lo que quiero que comprenda la gente, cuando usted tiene elementos o cierta certeza de que en esa vivienda se esconden delincuentes, se esconden narcotraficantes, asesinos, o si es que hay un proceso de investigación previo que determina que existen allí. Exacto, porque si es que usted en cambio suspende de facto el derecho a la inviolabilidad de domicilio, ¿qué es lo que puede pasar? Que entonces empiece... no limita de ninguna manera que no exista el estado de excepción para que puedan allanar entonces. Estamos claros, doctor, ¿no? Entonces, si es que ahora no está en vigencia el estado de excepción, sí pueden igual allanar porque el COIP lo permite. Perfecto. Y pueden hacer uso de esta herramienta. Y eso es lo que hay que tener presente. Ahora, la ministra del Interior hace pocos instantes escuchábamos una nota informativa en la que manifestaba que han instrumentado los allanamientos que son legales y legalizados por parte de una estrategia de ataque. ¿Es a lo que usted se está refiriendo? No sé si usted escuchó las últimas declaraciones de la ministra Mónica Palencia. Le confieso, Pedro, no le he escuchado a la ministra, pero me imagino, voy a intuir que se refiere a lo que yo le acabo de mencionar. Porque, repito, la propia Corte le dice, usted sí puede hacer uso de las disposiciones jurídicas que el COIP le permite para el tema de los allanamientos. Entonces, creo que eso también es importante dejarlo claro, porque uno podría pensar que sin el estado de excepción no se puede allanar, y claro que se puede allanar, evidentemente que hay que cumplir ciertos parámetros legales. En determinados casos sí se necesita una orden policial. Pero un estado de excepción de alguna manera blinda o protege más los procesos de allanamiento del trabajo que realiza la policía o los policías y los militares. Porque recuerde que en el pasado ya sucedieron algunos aspectos, como por ejemplo en la época de León Febres Cordero, algunos militares todavía están sentenciados y pagando condenas. Eso es a lo que no se quiere llegar en su momento. Es que, Pedro, es que ese es el problema, y ahí permítame, con todo afecto, usted sabe cuánto yo le respeto, discrepar ahí con su criterio. Es que ese es el problema. Un estado de excepción no legitima que se pueda hacer lo que venga en gana. Eso es lo que debemos comprender. La propia Constitución y los instrumentos internacionales que ha suscrito el Ecuador permiten el estado de excepción. Es una herramienta extraordinaria para eventos donde las instituciones y el régimen ordinario ya se ha visto desbordado y el Estado no puede responder. Entonces, no se puede vivir en un estado de excepción permanente o en un estado policial o militar, porque además del problema de la inseguridad, tiene causas estructurales que no se resuelven con estado de excepción, y esto lo hemos discutido con usted varias veces. La propia Constitución señala, Pedro, que los servidores públicos que actúen en virtud de un estado de excepción serán responsables por cualquier abuso o uso arbitrario que hagan de su poder, de su condición, de su potestad estatal. Efectivamente, en determinados casos del Ecuador y varios países de la región han sido condenados por el sistema interamericano porque bajo el estado de excepción se ha asesinado, aunque esta guerra interna permite el uso de la fuerza letal. Ejecuciones extrajudiciales. Entonces, eso es lo que se busca, digamos, limitar y evitar. Y ahí lo otro, vea, que hay que ser duros con los delincuentes. Evidentemente hay que ser duros con los delincuentes. Me parecen aceptadas esas orientaciones, doctor. Y finalmente, la ministra del Interior ha mencionado que probablemente exista la posibilidad de revisar recursos internacionales, ya que no se cuenta con el estado de excepción para seguir en esta lucha o en esta guerra interna. ¿Se puede instrumentar esos procesos internacionales, estos recursos internacionales, doctor? No, Pedro, porque, reitero, la propia decisión de la Corte está sustentada en la jurisprudencia internacional del derecho, valga la redundancia, internacional humanitario. De hecho, la Corte le cita varios elementos del propio sistema interamericano, del derecho internacional humanitario, las características bajo las cuales se configura un conflicto armado no internacional o un conflicto armado interno. Y yo creo que el gobierno tiene que ser más prolijo. Es decir, si se va a decretar un estado de excepción, no debe volver a cometer los errores que la Corte ya le ha señalado. Y ojo,
Este no es el primer dictamen en que la Corte ya le llama la atención al presidente. En el dictamen anterior también le dio de baja por inconstitucional porque le dijo: usted está invocando la causal equivocada. O sea, si ya le dice, perdóneme Pedro, yo creo que ahí también hay un error del gobierno. O sea, ya me están diciendo que por ahí no va. Entonces yo no puedo volver a insistir con la misma vía si la Corte Constitucional ya me ha dicho que eso no es procedente. O sea, si se lo plantea bien el gobierno, entonces sí lo acepta la Corte Constitucional, doctor, finalmente. Claro, deberían invocar otra causal. Perfecto. Y deberían justificarlo bien. Eso es lo importante en este caso. Muchísimas gracias, mi querido doctor Mauro Andino, siempre por sus amables aportes y opiniones, sobre todo para orientar a los ciudadanos ecuatorianos en esta guerra interna que todavía se mantiene y esperamos que sea alentadora como hasta el momento. En Manta han disminuido considerablemente, o han desaparecido en estos días las muertes violentas y en el país, de acuerdo al gobierno, se han reducido en un 31%. Eso es lo que aspiramos, el país de paz. Pausa publicitaria, ya regresamos.